Y asimismo quiero ampliar el tema esta mañana. En la iglesia dije en ese entonces, todos somos una familia, basados en el libro o en la carta de los Efesios capítulo 2 y 3. Básicamente el 2. Dios nos ha llamado a nosotros como parte de su familia. Cuando Jesucristo resucita de entre los muertos, establece una verdad fundamental para todos nosotros. Le dijo Jesucristo a María Magdalena, le dijo: mujer, no me toques aún porque no he subido al Padre, pero ve y dile a mis hermanos que iré a mi Padre y a nuestro Padre. Y ahí hay una verdad inmensamente grande, y es que como iglesia, todos los que estamos acá y aún los que no han podido venir esta mañana, todos pertenecemos a una familia, a la familia de Dios. Todos pertenecemos a la familia de Cristo. Dice la Escritura en Juan capítulo 1 que si hemos nacido de Dios, cuando hemos creído en Él como nuestro Señor y Salvador, Él nos ha adoptado como sus hijos. Amén. Y Él nos ha llevado por este camino de ser adoptados como hijos suyos. No solamente nosotros fuimos adoptados, sino también la nación de Israel. Y entre ambos pueblos, dice Efesios, Dios hizo uno solo para que glorificara y exaltara el nombre de Dios. Y eso estamos haciendo nosotros esta mañana. Nosotros somos miembros de la familia de Cristo. Alabado y exaltado sea su nombre, porque aquel Dios que creó el cielo y la tierra, aquel Dios que usted puede ver su mano creadora contemplando las maravillas del mundo entero, de ver las montañas majestuosas y toda esta naturaleza, todos los animales terrestres, marítimos y aéreos, todos estos animales manifiestan o dejan ver la gloria y el poderío de Dios. Solamente con el hecho de fijarnos en nuestro cuerpo, la complejidad de nuestro cuerpo, y de ver, bueno, hay un tema que tocaré más adelante, de cómo los niños son formados en el vientre de su madre. ¿Quién puede comprender eso? Y más que comprenderlo, ¿quién puede diseñar algo como eso? ¿Quién puede organizar algo como eso en nuestros cuerpos, en el cuerpo de las mujeres? Que se desarrolle un ser humano y nazca una vida en esta tierra. Solamente el poderío de nuestro Dios. Pero ese Dios que creó el cielo y la tierra y todas estas cosas, mis amados, nos ha llamado, nos ha permitido ser parte de su familia. Y quiero tocar este punto de la familia, porque la familia, el día de hoy, la sociedad no solamente cucuteña y norte santanderiana, y no solamente la sociedad colombiana, sino la sociedad mundial, global, está atacando fuertemente el concepto de familia. Su familia y la mía están bajo ataque del maligno. Su familia y la mía están siendo violentadas en esta sociedad. Y es sumamente importante que en los tiempos como el nuestro, que en estos días nosotros prestemos mayor atención al tema de la familia. Y es que como familia de Dios, en primer lugar porque ahora pertenecemos a su familia, pero también en segunda medida porque Dios nos ha llamado a servirle en familia. No es casualidad que usted y su esposa estén en esta iglesia. No es casualidad que usted esté sirviendo a Dios con sus hijos, con su esposo o con su esposa en este lugar. Simplemente eso es respuesta de la voluntad de Dios que Él ha establecido desde los principios de los tiempos hasta la época actual, y seguirán los días así, mostrando Dios su voluntad por medio de la familia. La familia es la estructura de toda sociedad. Y la familia se hace fundamental en el proyecto de establecer el reino de Dios en la tierra. Usted no fue llamado a servir a Dios solo.
Usted no fue llamado como individuo a servir a Dios. Usted está siendo llamado para servir a Dios como familia, como esposo, como esposa, como padre y como madre. Usted ha sido llamado para expandir el reino de Dios de esta manera. Así que nuestra misión, y quiero que usted se vaya esta mañana al salir con esta misión en su cabeza, con esta meta en su mente. Tenemos una misión como familia, así es cumplir la ley de Cristo por medio de la familia de Dios para la expansión del Evangelio. No solamente la familia espiritual, sino también la familia consanguínea, aquella familia a la que Dios nos ha permitido pertenecer. Pero tenemos tres problemáticas muy duras y muy crueles en nuestra sociedad actualmente. La primera de ellas, y quiero abordarla de inmediato, es la sustitución de la autoridad paternal en la sociedad. Voy a contarle una breve historia. Para los años 1930, 40 y 50, en esas 3 décadas, empezó a gestarse algo que se llamaba y que conocemos nosotros muy fuertemente hoy como la liberación femenina. Pero la liberación femenina, aparte de alcanzar algunas cosas importantes para la mujer, también dañó mucho nuestra sociedad. Nos han dicho que esto es importante y que debemos predicarlo y que debemos decirlo como sociedad. Pero no es así. Nuestra sociedad nos inculca, nos enseña cosas que no son ciertas. Más bien predican y muestran y publican por todos lados temáticas que son muy falsas alrededor de la familia y de muchos otros temas. La liberación femenina trajo como resultado el abandono por parte de los hombres hacia el hogar. La mujer intentó liberarse en ese entonces diciendo: no queremos ser gobernadas por los hombres, no queremos ser subyugadas por los hombres. Y es una temática muy fuerte hoy en día, ¿verdad? Hoy en día se predica y tenemos hoy en día algo mucho mayor que la libertad femenina, y es el feminismo. Y predican esto en las calles. Pero el resultado de eso es que a nuestros jóvenes no les interesa la idea de formar familia. Y esto es muy grave. A nuestros jóvenes, a los jóvenes de nuestra sociedad, no les interesa salir de casa con un esposo o con una esposa, con un cónyuge, quiero decir. No les interesa casarse, ni ir y formar familia. Hoy en día no lo están haciendo. Sociedades como la sociedad de Japón, como la sociedad británica, como la sociedad canadiense, las sociedades europeas están sufriendo de algo. Están sufriendo de una sociedad que solamente está destinada a desaparecer, porque los jóvenes no están teniendo hijos. No hay matrimonios jóvenes. Alabamos y exaltamos el nombre del Señor. Personalmente le doy gracias a Dios, bendigo el nombre del Señor y alabo su nombre por ver en este lugar matrimonios jóvenes. En lo personal, al ir en la calle y ver una familia joven, una pareja joven, alegra mucho mi corazón. Personalmente lo digo. Yo me casé a la edad de 25 años, mi esposa tenía 23 años. Nos dijeron: son muy jóvenes para casarse. La sociedad ha lamentado por muchos años que jóvenes, muy jóvenes, se fueran de sus casas porque querían formar familia. De hecho, entiendo que varias personas de nosotros, de los que estamos acá, se fueron de casa a los 15, a los 16, a los 18, a los 19 o 20 años a formar familia. Y la sociedad de ese entonces los condenó y los criticó y les dijo: ¿por qué se van de casa? Está muy pollo para ir a formar familia. ¿Cuántos les dijeron así? ¿Verdad que sí? Y la sociedad de ese entonces se lamentó. Ahora lamentense por lo contrario. Ya nuestros jóvenes no quieren salir de casa. 30, 40 años y todavía están en la casa de papá y mamá. No solamente están en casa, sino aún son mantenidos, sustentados por sus padres. ¿Verdad?
Y esto debe llamar a nosotros mucho la atención. Ya el joven de nuestros días no se idealiza con una familia y con hijos. Su ideal de proyecto de vida está muy alejado de esto. En nuestra sociedad, el joven, ¿qué quiere? Estar en casa hasta los 30 o 40, viviendo en un cuarto que le dejen en casa, jugando Xbox. Mijo, usted tiene que madrugar mañana a trabajar, son las 2 de la mañana y todavía está jugando videojuegos. Mijo, por favor, acuéstese, tiene 35 años. Es cómico, pero lejos de ser cómico, es una radiografía de nuestra sociedad. Y no se extrañen, nuestros hijos van para allá también. Alármese por esto, nuestros hijos están destinados a ello. Fueron padres a la edad de 20 años y qué escándalo hizo la sociedad. ¿Acaso cuántos mercados le trajo la sociedad por criticarlo por tener hijos a temprana edad? ¿Verdad que la sociedad no le trajo ni un solo mercado, ni una paca de pañales, ni un tarro de leche? Bueno, esa fue una conclusión a la que llegó mi esposa. Pero esto es cierto, mis amados hermanos. La sociedad de hoy en día no le interesa esto. Esas sociedades que le nombré están catalogadas como de las sociedades más de edad más adulta, de edad más avanzada en el mundo, y están destinadas a morir. Ustedes han visto un éxodo no solamente desde nuestro país, sino desde países latinoamericanos hacia Estados Unidos y Canadá. ¿Usted sabe por qué? Porque ellos no quieren tener hijos. Se están llevando familias colombianas, mexicanas, ecuatorianas y de toda América Latina para Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué? Porque ellos no tienen hijos, no están teniendo hijos. Si una sociedad no tiene hijos, ¿qué va a pasar con ella? Está destinada a desaparecer. Eso le está pasando a potencias como Japón y Alemania. Bueno, esa no es mi temática el día de hoy, ese no es mi punto central, pero sí quiero llamar la atención sobre estos puntos, amados hermanos. Sí quiero llamar la atención. Porque sucede que nuestra familia, la familia que nosotros estamos teniendo, ha abandonado el papel del padre, del hombre de la casa. No quiere que el hombre esté presente. Como lo empecé a decir, esto se empezó a gestar en la década del 30, 40 y 50 con un movimiento como se llama el movimiento feminista. Con un movimiento que se llama el movimiento de liberación feminista. ¿Cuál es el resultado? La mujer levantó banderas en ese entonces y gritaba arengas por la calle diciendo: no queremos la sociedad paternal, no nos queremos dejar gobernar. Y Norte Santander no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Bueno, eso es sarcasmo. Pero ¿cuál es el resultado de hoy en día? Que los gobiernos han tenido que apoyar, como el colombiano, han tenido que apoyar a madres, cabezas de hogar, porque sus esposos, la figura paterna, la figura masculina, no está siendo partícipe dentro del hogar. Y esto, mis amados hermanos, desquebraja a toda sociedad. Esto desquebraja el orden social. Esto daña y corrompe. ¿Por qué lo digo? Porque nuestras nuevas generaciones han tenido que crecer sin la figura paterna. Hombres que no saben ser padres, o mujeres que no saben ser madres, que nadie les enseñó. ¿Por qué? Porque la figura de papá o de mamá ya no está en el hogar. La sociedad antigua condenaba el hecho del divorcio, la nuestra lo promociona. Para nuestra sociedad es muy factible, es muy propicio que hayan divorcios. ¿Saben por qué la iglesia cristiana evangélica en nuestro país no tiene la facultad de registrar un matrimonio, sus matrimonios como matrimonios civiles también? La iglesia católica tiene esa facultad. Cuando un sacerdote casa a una pareja,
ese matrimonio, esa acta que se levanta en esa parroquia, queda registrada ante notario público. La Iglesia Católica no. ¿Saben? La Iglesia Cristiana no, gracias. ¿Saben por qué? Porque esto se decidió hace muchos años en nuestra Constitución. Y nos dijeron a nosotros, o bueno, a los pastores cristianos de esa época: ustedes quieren también que sus matrimonios, ustedes quieren ser facultados para casar. Claro, los pastores cristianos que dijeron: sí, obvio, la palabra del Señor nos faculta también para ello. Si recibimos el poder del Estado, mucho mejor. Ok, entonces nos lleva al segundo paso. Ustedes quieren tener la facultad de registrar esos matrimonios ante notario público. ¿Y qué responsabilidades conlleva eso? Conlleva la responsabilidad, entre muchas otras, de que si alguno de sus miembros se divorcia, ustedes también tengan que anular el acta de matrimonio ante notario público. Y si somos honestos, Dios no patrocina el divorcio. A Dios no le agrada el divorcio. Para Dios es sagrado el tema del matrimonio. Cuando los pastores se vieron expuestos a tener que anular el matrimonio, dijeron: preferiblemente no, porque va contra nuestros principios. Nosotros predicaremos y enseñaremos mucho en favor del matrimonio en la sociedad. Por eso los pastores cristianos y evangélicos no tienen la facultad de registrar los matrimonios ante notario público. Por eso a nosotros por ética y por conducta regular, para hacer las cosas bien, debemos exigir el matrimonio civil antes de ejercer un matrimonio ante la iglesia. Pero esto, ¿qué tiene que ver, mis amados hermanos? ¿Qué tiene que ver la falta de la figura paterna en la sociedad? ¿Qué tiene que ver el divorcio en la sociedad? ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros esta mañana? Que poco a poco la figura familiar se viene borrando, y la figura paterna y la autoridad paterna también está siendo atacada. Hoy en día ya no está en sus manos la educación de sus hijos. Antiguamente, que yo sepa, nuestros abuelos eran los que enseñaban a nuestros padres a sumar y a restar. Bueno, el Estado trajo una reforma y nos enseñó a nosotros a estudiar, ¿verdad? Pero aparte de eso, hay otra serie de enseñanzas, como las éticas morales y espirituales, que fueron entregadas en manos del Estado y no en manos de la familia y de los padres. Ya hoy en día usted no es quien le enseña de espiritualidad a los hijos. ¿Quién le enseña? Los maestros de escuela dominical, el profesor de religión. Es más, ni siquiera el profesor de religión, el profesor de ética en el colegio. Ya usted no es quien le enseña a sus hijos acerca de sexualidad. ¿Quién le enseña a sus hijos acerca de sexualidad? El profesor del colegio. Y las directrices que vienen de la Secretaría de Educación y de los gobiernos y de la globalización. Préstele atención a esa palabra. Ya nosotros no les enseñamos a nuestros hijos tener ética. Ya nosotros no les enseñamos a nuestros hijos tener responsabilidad, porque eso nos lo quitaron a nosotros como padres y nosotros nos lo dejamos quitar. Aceptamos por parte de los gobiernos que esa educación estuviera en manos de los profesores. Pero si nosotros venimos a hacer un trabajo consciente, quienes tienen que enseñar a los hijos sobre espiritualidad, sobre Biblia, sobre ética, sobre sexualidad, sobre responsabilidad, sobre cómo comportarse en esta sociedad, somos nosotros como padres, mis amados hermanos. Nosotros tenemos que enseñar los principios bíblicos al interior del hogar. Pero en una manera, y perdóneme, tengo que decirlo, de una manera irresponsable hemos delegado estas funciones a otras personas, al profesor de escuela dominical, al profesor del colegio, al profesor de la universidad, cuando no tiene por qué ser así. Es usted como padre que tiene que estar en casa y enseñarle los principios bíblicos a sus hijos.
Es usted como padre quien tiene que estarse capacitando, usted tiene que estarse formando, usted tiene que estar estudiando para poder enseñar a sus hijos. Tantos conceptos nuevos que salen a diario. Yo quiero preguntar, voy a hacer un paréntesis acá. ¿Cuántos de ustedes están capacitados para enseñar acerca de transgenerismo, transvestismo? ¿Quiénes conocen los conceptos de asexualidad, bisexualidad, transexualidad? ¿Quiénes conocen esos temas? ¿Quiénes están capacitados para sentarse con su hijo adolescente de 12, 13, 14, 15 años y enseñarle estas temáticas? ¿Usted sabe qué es la suspensión de ese producto? ¿Usted sabe a lo que se refiere la sociedad con la suspensión de ese producto? Se refiere con la suspensión del embarazo. Ahora quiero yo preguntar, ¿para usted es correcto el término suspensión del embarazo? Amados hermanos, nuestra sociedad está enseñando este tipo de ideologías. Y nosotros como familia debemos tomar una postura radical frente a todos estos temas. Porque nuestros hijos, los hijos de nuestra sociedad, están empezando a pensar que está bien ser hombre o ser mujer, que se puede decidir en algún momento de la vida, que si no le agrada a ninguno de los dos se puede quedar en la mitad y no pertenecer a ninguno de los dos sexos. Nuestra sociedad lo está enseñando y lo está gritando todos los días por la calle, y nosotros no hacemos nada, ni como familias, ni como iglesia, ni como nada. No hacemos nada y dejamos que las mentes, los corazones de nuestros hijos sean minados con estas. Es que eso no es diversidad, eso es perversidad de género. Eso es así, mis amados hermanos. El día 3 de julio o 4 de julio, el domingo, el primer domingo del mes, ustedes vieron por la calle o por las calles de nuestra ciudad una marcha escandalosamente terrible. Usted la vio, ¿cierto? Usted tuvo que haberse encontrado con ella, ¿verdad que sí? Y pensamos o nos hacen pensar que eso es lo correcto y que por ahí todos debemos ir. Lo triste de esto es que aún muchas iglesias se están adhiriendo a ese tipo de pensamiento y están diciendo sí, eso es lo correcto. Y pensamos que ellos tienen la razón. Mentira, amados hermanos, mentira. Ellos son la minoría, ellos son una minoría. Nuestras calles estuvieron colmadas de ese tipo de propaganda, digo yo. Pero digamos que yo soy el alcalde de la ciudad, o yo soy una persona muy influenciante en la ciudad, y el siguiente domingo yo convoco a todas las familias a que salgan a marchar, padres, madres con sus hijos, que salgan a marchar a las calles, y que todos hubieran obedecido al llamado. ¿Hubiera sido igual o peor? Hubieran habido muchísimas más personas en la calle. Si hoy decimos todas las familias salgan a la calle a decir que la familia es importante y que las familias cucuteñas atendieran al llamado y salieran a marchar, entenderíamos quiénes son la minoría y quiénes son la mayoría. Entenderíamos quién tiene la razón. Nuestras familias están sufriendo de algo grave. Y es la sustitución de la autoridad paternal, padre y madre, en el hogar. Ya usted no es el capacitado para enseñarle a sus hijos, es el Estado, es Netflix. Es Netflix quien le está enseñando a sus hijos acerca de espiritualidad, acerca de sexualidad. Son los medios noticiosos, son los medios de comunicación los que les están enseñando a nuestros hijos, a nuestros jóvenes y a nuestros adultos quiénes son o cómo debe hacerse. Son ellos los que están enseñando. ¿Por qué? ¿Por qué, mis amados hermanos? Eso debemos decirlo y darlo nosotros como padres de familia.
Hay otro gran problema y es la permisibilidad dentro del hogar. Usted como padre ya no tiene autoridad, fue el primer punto. El segundo punto es que como usted no tiene autoridad dentro del hogar, quien manda ahora son los hijos. ¿Usted ha visto cómo los hijos mandan a los padres? ¿Cómo los padres hacen caso de lo que dicen los hijos? ¿Acaso quién tiene mayor sabiduría para vivir la vida? El hijo de 10, de 5 años, peor aún. Los hijos de 3 años o papá y mamá que tienen 20, 30 años. El orden debido a todas las cosas. El punto sobre la I, hágame el favor. Esto debemos hablarlo y debemos decirlo. No son los hijos los que dirigen el hogar. Muchos hijos dirigen inclusive las compras de la casa. Muchos hijos deciden qué es lo que se ve en televisión. Muchos hijos deciden cuál es el cronograma de la familia, a dónde ir y qué hacer. Y eso tiene una serie de complicaciones de fondo. No podemos seguir siendo tan permisibles en el hogar. La niña de 12 años le dice a la mamá, le dice al papá: papá, tengo novio. ¿Y qué? ¿Verdad que sí? ¿Y el papá? Callado. La mamá, callada. ¿Dónde están los principios bíblicos para regirse? Papá, mamá, lo que pasa es que esta noche me voy a quedar en casa de mi novio o de mi novia. Gústele o no le guste. Esta noche mi novio viene a quedarse conmigo en la casa. ¿No es cierto? Es así, mis amados hermanos. Y cada vez estamos viendo, antes el problema era porque los muchachos de 18 y de 20 años se volaban de la casa. Hoy en día son los niños de 11 y de 12 años los que se están volando de la casa a vivir con otros hombres o mujeres. Y esto es aterrador. ¿Por qué la iglesia ha perdido los principios fundamentales bíblicos? ¿Por qué la iglesia no toma una firme posición bíblica para enseñar y para instruir a sus hijos? Porque no nos gusta leer, no nos gusta estudiar, no nos gusta capacitarnos. Estamos leyendo la Biblia, ¿verdad? A diario estamos leyendo la Biblia, ¿verdad? A sus celulares les llega una notificación diaria para que leamos la Biblia. Espero que usted lo esté haciendo, para que usted mismo sea instruido, enseñado y formado. Porque esto que se llama Biblia, muchos lo llaman el instructivo de la vida. Y tienen razón, porque a través de la Biblia Dios nos enseña a nosotros cómo vivir. Y el grave, otro problema allí, quise decir, el primero es la sustitución paternal dentro de la familia, de la autoridad paternal. El segundo problema es la permisibilidad al seno del hogar. Y el tercer problema es actuar como agentes pasivos. Nuestros adolescentes están teniendo relaciones sexuales, nuestros adolescentes están consumiendo droga, nuestros adolescentes están consumiendo alcohol y la sociedad no hace nada, la iglesia no hace nada, los padres no hacen nada. Despiértate tú que duermes y levanta la cara, dice la Biblia, por favor. Así que nuestra meta es identificarnos como familia dentro del plan de Dios. Para esto, quiero decir que para Jesucristo la familia es importante. Juan capítulo 19, versículo 26 y 27 dice: cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que era Juan, que estaban allí cerca, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. ¿Saben por qué Jesucristo hizo esto? Porque para Jesús la familia es importante. Porque Jesús había predicado y había enseñado lo siguiente: los hijos deben honrar a los padres. Los hijos deben honrarlo. Está en los 10 mandamientos de la palabra, de la ley de Dios. Es algo que se instituyó, que se promulga, que se predica desde el Antiguo Testamento.
Los hijos deben honrar a los padres. Usted como hijo está llamado por la palabra de Dios, por Dios mismo, a honrar a sus padres cuando ellos no tengan la capacidad de sustentarse por sus propias fuerzas. Como iglesia también entramos a participar en aquellos viudos o viudas que están solos, que no tienen hijos y que no tienen cómo sustentarse. Nosotros, la iglesia, usted también tiene que colaborar en ese sentido. Sus ofrendas, parte de sus ofrendas también se destina en esto. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo en su palabra. Primera de Timoteo capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Dios dice en su palabra: los hijos deben honrar a los padres. Jesucristo coloca en práctica lo que enseña, buscando honrar a su madre y no desampararla. Busca a uno de sus discípulos y le dice: oye, por favor, ya no puedo seguir sustentando a mi madre. Una de las teorías que se manejan es que José, el esposo de María, había muerto entre la edad de los 12 y los 30 años de Cristo. Así que Jesús tuvo que hacerse económicamente responsable por su casa, por su familia, por su mamá y sus hermanos, como dice la Escritura. Él tuvo que hacerse responsable. Y esa responsabilidad Jesucristo la llevó hasta su último día en la tierra. Juan: aquí llega el propósito de mi vida, salvar la humanidad. Empieza uno tuyo: sé responsable de mi madre, por favor. Fue un favor un favor que Jesús le pide a Juan, y que Juan obedece en esa misma hora. Así que es muy importante, porque la familia constituye el medio por el cual muchos serán llamados a servir a su nombre. Ustedes vieron a una de nuestras cantantes el día de hoy, y una de nuestras maestras está en la misma condición. ¿Cuál condición? En la condición de madre gestante. Por ser madre gestante, la mujer tiene que aislarse, acostarse en cama todo el día, todos los días, y no hacer nada hasta que nazca el hijo. ¿Verdad que no? Si hay algo que tiene la mujer es fuerza de voluntad y trabaja, así sea hasta los 9 meses. Mi esposa trabajó hasta los 9 meses. Una semana antes de dar a luz estuvo trabajando. Y si lo hacemos a nivel social y económico, ¿por qué no hacerlo a nivel espiritual? Que nuestros hijos nazcan y crezcan viendo a papá y a mamá servirle al Señor. Que nuestros hijos sepan desde su niñez, desde su temprana infancia, qué es servirle al Señor. Que papá y mamá no sean un obstáculo para esto, sino que desde temprana edad nuestros hijos sean enseñados en cómo servirle a Dios, en cómo tener paciencia con el hermano, en cómo amar al hermano, y en cómo juntos como iglesia y como comunidad crecemos y formamos esta sociedad. Nuestra función como iglesia es otorgarle a usted las facultades como padre y como madre de edificar su casa por medio de la palabra de Dios. Pero no crea que va a ser solamente de predicaciones los martes y los domingos. Usted tiene que ser formado y capacitado. Usted tiene que tomar un discipulado para también enseñarle a sus hijos en el hogar. La familia es importante para Jesús también, porque si usted mira el primer capítulo de Mateo y el primer capítulo de Lucas, esos dos evangelios tienen allí algo que se llama la genealogía de Jesús. Y lo que usted va a encontrar allí son las descendencias, una generación tras otra. Y podemos ver cómo, gloria a Dios, Él decidió venir a la tierra y formarse como una persona. Formarse, nacer de carne y hueso y ser un ser humano como todos nosotros. Gloria al Señor por eso, amén. Pero no solamente decidió venir a la tierra en forma de carne y hueso y apareció, ¡pum!, mágicamente en el Monte de los Olivos apareció Jesús, envuelto en pañales. No, ¿de dónde viene Jesús? De una familia que honraba a Dios, de una familia que glorificaba el nombre de Dios. María, en su condición de pecadora también, ella dice: glorifica mi alma al Señor, mi
Salvador. María reconocía la necesidad de tener un Salvador. ¿Por qué? Porque su corazón era un corazón devoto a Dios, porque su corazón amaba a Dios. Jesucristo nuestro Señor nace en el seno de un hogar. Y no solamente esto, sino que si usted mira la genealogía que está en la Biblia, usted va a ver cómo de padre a hijo, de madre a hija se fue dando una línea sucesiva hasta llegar al Salvador. Usted podrá encontrar en el Antiguo Testamento muchos ejemplos de cómo Dios usó familias para el cumplimiento de su propósito. Ejemplo, Abraham, Isaac y Jacob. Otro ejemplo, David y Sansón. Muchas familias allá. Hay un dato curioso en las genealogías. Dentro de las genealogías de Jesús hay personas rebeldes, asesinas. Inclusive hay una prostituta en la genealogía de Jesús. ¿Qué finalidad puede tener esto? ¿Por qué Dios, si la Escritura dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, por qué Dios inspiró a esas familias a estar allí, anotadas en la Escritura? Porque no muestran otra cosa, entre muchas finalidades, no muestran otra cosa, sino que esas familias de la cual Jesús vino a la tierra son familias totalmente naturales y normales, como usted, como yo, como su familia y como la mía. En una naturaleza de pecado, sí. Habiendo cometido pecado, sí. Pero que glorificamos el nombre de Dios. No hay familias perfectas, no hay padres perfectos, no hay madres perfectas, mucho menos hay hijos perfectos. No crea que su hijo es perfecto. Su hijo, como las mías, tienen errores, cometen muchos errores. Ellos no se las saben todas. Ellos crecen creyendo que se las saben todas. Pero ¿verdad que ni ellos ni nosotros nos las sabemos todas? Hay humildad en reconocer eso. Bueno, no solamente esto, mis amados hermanos. Jesucristo nace en la tierra por medio de familias, por medio de la consecución de familias. Y no solamente a través de una familia, sino a través del trabajo generacional en la Biblia. ¿A qué se refiere con esto? Sí, que usted le enseña el evangelio a su hijo, que su hijo le enseña el evangelio a su nieto y que su nieto se lo enseña a su bisnieto, y generación tras generación alabaremos y glorificaremos el nombre de Cristo. Generación tras generación exaltaremos su nombre para siempre. Sus hijos son los que deben quedar en esta iglesia y seguir predicando el nombre del Señor. Sus hijos son los que se tienen que parar en ese altar y predicar la palabra de Cristo. Para mí sería un grande gozo. No sé para usted. Sus hijos son los que tienen que pararse aquí y cantar, subir allá y enseñar. Sus hijos tienen que ser los próximos pastores de esta iglesia. Antiguamente ser pastor, un ministro del evangelio era un lugar o una posición de sumo honor. Y llámese como se llamara en ese entonces, le dijeran pastor o le dijeran sacerdote o le dijeran como le dijeran. Pero aquella persona que leía la Biblia y la enseñaba era una persona respetada. ¿Por qué usted y yo ya no anhelamos que nuestros hijos les sirvan a Dios? Sino que mejor le fuera que salga y estudie y que se haga una persona allá. No, que estando aquí sirva a Dios y se capacite y sea profesional y tenga dinero y crezca, pero que siga honrando y sirviendo al Señor. Dice Mateo capítulo 4 versículo 18 al 22: andando Jesús junto al mar de Galilea, vino a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés, ¿su qué? Su hermano. ¿A quiénes llamó Jesús? Dos hermanos, ¿verdad? Sigue diciendo, echando una red al mar,
porque eran pescadores, y les dijo: vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombre. Entonces ellos, dejando al instante las redes, los siguieron. Y pasando de allí, Jesús vio a otros dos hermanos. ¿Cuáles hermanos? A Jacobo, que también le decían Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca de su padre Zebedeo, remendando las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Aquí quiero tocar un tema que la Biblia nombra como: el que no deja a padre y madre no es digno de ser mi discípulo. Al leer estos versículos estoy enseñando que Dios llama familias. Qué gozo es ver en la casa del Señor familias enteras sirviéndole al nombre de Cristo. En un área, en otra, por aquí y por allá, pero familias enteras sirviéndole al Señor. Esto es un grande gozo en nuestros corazones. En el mío lo es. Piense usted que usted, con toda su familia, con su cónyuge, con sus hijos, sean llamados para servirle a Dios. Que este sea un anhelo, que usted instruya a sus hijos para que ellos también anhelen servirle a Dios. Amén. Amén. Y no solamente esto, sino que usted con su hermano, usted con su hermana, que usted con su familia paterna sean llamados a servirle a Cristo. Aquí vemos dos ejemplos, dos familias diferentes, donde fueron llamados dos hermanos a servirle a Dios. Pero ¿qué hay con el tema de que el que no deja, el que no aborrece aún su familia, no es digno de ser mi discípulo? Esto va como en contraposición con lo que estoy diciendo. Pero tenemos que leer contextualmente y entender completo el mensaje. Jesucristo sí dijo eso, pero para una época específica, para una situación específica. Porque después, durante el primer siglo de la era cristiana, de la iglesia primitiva, los cristianos eran vendidos por sus propios familiares. Los padres entregaban a sus hijos, los hijos entregaban a sus padres, los hermanos a sus hermanas, y en definitiva lo hacían. ¿Por qué lo hacían? Porque estaban persiguiendo el evangelio en aquella época. Porque tal vez para nosotros no sea fácil de entender la idea, pero ellos lo vivían. ¿A qué me refiero yo? Para ellos, ser cristiano significaba un asunto de vida o muerte. Podían seguir a Jesús como un Dios, pero no podían seguir a Jesús como el Dios supremo. Y la iglesia primitiva se rendía ante los pies de Cristo como el Dios supremo. ¿Esto qué hacía? Los exponía a ellos directamente a la muerte, porque el único Dios supremo en ese entonces era el César. Y quien osaban atacar al César moría ante la sociedad. Así que aquella persona que se hacía cristiano, su familia, por conservar su dignidad y la vida, lo vendían para que no los mataran. A eso se refiere Jesús cuando dice que deben dejar a padre y madre, porque era para un momento específico. Hoy en día no es así. Y además esta enseñanza, porque nos lo enseñaron mucho, nos dijeron muchas veces: si quieres servir a Cristo, deja tu familia y vente en pos del Señor. Esa es una mala enseñanza bíblica, porque eso no va de acuerdo con la Biblia. Yo en la Biblia encuentro familias que le sirven a Cristo. Mateo capítulo 20, verso 20 y 21 dice: entonces se acercó Jesús a la madre, se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo. O sea, ¿la madre de quién? Acabamos de leer de ellos, de Juan y de Jacob, ¿verdad? Se acercó la madre de ellos muchos años después, mucho tiempo después. Se acerca esta madre a ellos. Bien, voy a contextualizar un poco acá el asunto. Cuando Jesús los llama al principio de su ministerio, ellos, Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo,
Dejan las redes y a su padre y se van detrás de Jesús. ¿Por qué dejan a su padre? Bien, porque su padre también era pescador y él se valía por sí mismo. Pero se van detrás de Jesús. La Biblia muestra que muchas mujeres servían a Cristo, entre ellas esta mujer, la madre de estos dos muchachos. Esta es una familia de dos hermanos juntamente con su madre sirviendo a Dios. Bueno, aquí esta madre le dijo: Jesús, te voy a pedir una cosa. En tu reino, que uno de mis hijos se siente a tu derecha y que el otro se siente a tu izquierda. Y estaban Juan y Jacobo allá diciendo: ay, mamá, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que decir esas cosas? Yo me imagino a Juan y a Jacobo sintiendo vergüenza de que su madre pidiera tan noble deseo. ¿Por qué? Porque los demás discípulos tuvieron recelo de esto. Pero ¿por qué tu mamá está diciendo esto? No le pidas eso, ¿verdad? Bueno, lo que yo quiero mostrar de fondo aquí es que esa familia sirvió a Cristo durante 3 años. En la enseñanza que dio mi hermano Yamida hace algún tiempo acá, acerca de los primeros versículos de Romanos 16, tocó el punto de que habían mujeres que les servían a Dios, a Jesús y a los discípulos, aún con sus bienes. Porque estaba inclusive la mujer de un funcionario público, se me va el nombre en este momento. Pero ese funcionario público tenía una esposa que ella le servía a Cristo. Lucas capítulo 8 versículo 1 al 3 dice: poco después Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Y con él iban los 12 discípulos. Versículo 2: también algunas mujeres habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza. Esta es la mujer. Chuza era un funcionario público. Su mujer le servía a Cristo. Sigue diciendo allí: Chuza era mayordomo de Herodes Antipas. Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Cómo mujeres servían a Cristo, cómo hombres servían a Cristo, cómo familias enteras servían al Señor. Mateo capítulo 19, versículo 3 en adelante dice: y se le acercaron algunos fariseos para ponerlo a prueba. ¿A quién? A Jesús. Y le dijeron: ¿le está permitido al hombre divorciarse de la mujer por cualquier motivo? Jesús le respondió: ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo: por esta razón el hombre dejará a padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Versículo 7: ellos le dijeron: entonces, ¿por qué Moisés mandó darle carta de divorcio y repudiarla? Él les contestó: por la dureza de su corazón, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres. Versículo 9: pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Para Cristo el matrimonio es sagrado. La relación que tú tienes con tu cónyuge es sagrada. Dios la respeta, Dios la valora, y más que eso, Dios bendice la unión que tú tienes con tu esposo, con tu esposa. Para Dios es importante la familia, para Dios es importante esa unión marital que tú tienes con tu esposo y con tu esposa. Tú y yo, nosotros debemos hacer exactamente lo mismo. Debemos ver el matrimonio como algo honroso, debemos ver el matrimonio como algo santo, porque es instituido por Dios. Si el matrimonio está en el corazón de Dios, también debe estar en nuestros corazones. Amén. Amén. Publicidad política pagada. Dentro de 8 días tenemos cena de parejas. Sigo diciendo entonces, porque este capítulo de Mateo 19
trata varios asuntos importantes. El primero es el del hogar. Pero versículo 13 al 15, miren lo que Jesucristo dice allá. Entonces le trajeron algunos niños a Jesús para que pusiera sobre ellos las manos y orara. Y los discípulos los reprendieron. Vete de acá, niño. Verso 14. Pero Jesús dijo, se molestó. En otra porción en Marcos dice que Jesús los reprendió y les dijo, dejen a los niños y no les impidan venir a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. Marcos dice que puso sus manos sobre ellos. Este suceso pasó 2 veces. En la segunda vez que sucedió, Jesús los toma en sus manos, en sus brazos, pone sus manos sobre ellos y los bendice. Hemos perdido la costumbre de orar por nuestros hijos cuando van a la escuela dominical. Es importante hacerlo también. Pero aquí Jesucristo está diciendo 2 cosas importantes en el mismo capítulo 19 de Mateo. Está diciendo, el matrimonio es sagrado y bendecido por Dios. Los hijos son bendición para los padres. Salmos dice que es una bendición tener hijos. Es como llenar la aljaba de flechas, porque les servirán en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad. Sus hijos estarán con ustedes, padres. Nuestra cultura ha adoptado la política de no tener hijos, de tener mascotas. Pero esto va en contra del mandamiento bíblico. Hoy en día le llaman a los perros dizque hijos perrunos. Y a los gatos, ¿cómo les llaman? Dizque hijos gatunos. Esta doctrina, ¿en qué página de la Biblia está? Que no la encuentro. Quiero hacer una predicación de hijos perrunos y de gatos perrunos. De hijos perrunos y de hijos gatunos. Pero no encuentro la base bíblica. Por favor, si alguno sabe en qué porción la encuentro, dígame. Para Dios los hijos son sagrados, para Dios los hijos son benditos. Nuestra sociedad está enseñando a no tener hijos. Usted debería enseñarle a sus hijos cómo tener relaciones sexuales debidas, no fornicaciones, sino a tener un lecho sin mancilla. ¿Sabe qué le enseñan en el colegio? Y esto hace años atrás, Profamilia, una institución muy respetada de nuestra sociedad, salió a los colegios con preservativos en cajas y los regalaban de amanotadas, diciéndole a nuestros niños y a nuestras niñas de 10, 11, 12, 13 años, diciéndoles, pueden tener sexo como quieran, cuando quieran, solamente protégete. Y nosotros como padres, ¿qué hicimos? Pues si en el colegio le enseñaron eso, yo creo que está bien. No, amado hermano, no puede ser así. No puede ser así. Hay muchos problemas que vienen hoy en día, porque nuestras jovencitas se empezaron a, ¿cómo se llama esto? A inyectar hormonas para no quedar en embarazo como método anticonceptivo. ¿Cuántos niños en la época antigua? Yo no sé, para algunas madres no es conocido acá, pero había un método anticonceptivo que se llamaba la T. ¿Tiene otro nombre? ¿El TIU? Bueno, el TIU. No el tío, sino el TIU. ¿Y cuántos niños nacieron se escuchaban reportes que niños nacían con ese anticonceptivo? Era una T de cobre, ¿sí? Que nacían con eso pegada en su cabeza o en alguna parte de su cuerpo. ¿Por qué? Porque les enseñaron a nuestras jovencitas, adolescentes, a ir en contra de sus cuerpos, a ir en contra de sus naturalezas. Y eso ha traído una serie de dificultades físicas en la salud reproductiva y sexual de las mujeres. Muchos me critican a mí porque yo no me he operado, ni mi esposa. Bueno, yo digo a veces,
en forma de chiste, pues si Dios tiene otro para nosotros, pues bienvenido sea. Pero muchos otros han dicho que obedecieron a Dios al mandarse en operar. No entiendo qué Biblia leen cuando Dios dice que la reproducción, los hijos, es una bendición. ¿Saben? Si nosotros no predicamos el evangelio, primero. Segundo, si Dios no trae personas nuevas a la iglesia, ¿cómo va a crecer la iglesia? Hay una forma: teniendo hijos. Esa es una forma en que los musulmanes crecen, porque para ellos sí es importante tener hijos. Ellos entienden el principio dado por el Dios que ellos siguen, pero ellos entienden que la familia es una forma de multiplicar la iglesia. La iglesia occidental, nosotros hemos adoptado la política de no hijos, y esto es pecado. Esto va en contra de lo que Dios desea. Sucede algo, Mateo capítulo 15. Jesucristo ya les dice, discutiendo con los fariseos: ¿por qué ustedes han mandado que no honren a padre y madre cuando es una orden de Dios? Torcieron tanto la ley que aún estaban diciendo: no honren a padre y a madre. Quiero finalizar diciendo, para Jesús el tema de los niños, de los hijos, es importante, porque los hijos están dentro del plan de Dios, y lo estuvo desde el principio. El enemigo, entendiendo esto, ha emprendido una lucha con siglos de antigüedad que todavía está vigente, una guerra contra los niños. Cuando se supo en Egipto que vendría un libertador, Faraón mandó ¿a qué? Matar a los niños. La historia se repite cuando Herodes escucha que vendría un Salvador y mandó matar a los niños. Nuestra sociedad, impulsada por el feminismo y por la libertad feminista, que tiene unos tentáculos oscuros detrás, está haciendo exactamente lo mismo, no porque sea sociedad, sino porque es la lucha que el enemigo tiene en contra de la familia. Nuestra sociedad está matando nuestros niños. No crea que es mera coincidencia que en Estados Unidos la mayor cantidad de balaceras se dé dentro de las escuelas. La mayor cantidad de balaceras: 15, 20, 30, 50 niños. Hay un reporte, más de 100 niños muertos en una institución académica. No es casualidad que nuestra sociedad esté promulgando leyes abortistas que lo único que hacen es asesinar seres humanos. No crea usted el cuento de que es la suspensión temporal del embarazo. Eso es lo que nos están diciendo. Usted pausa, suspende un video para reanudarlo después, ¿verdad? Usted dice, usted pausa una conversación, suspende una conversación: espéreme un momento que es que tengo que ir, y cuando regrese continuamos charlando. Usted no puede hacer lo mismo cuando está en embarazo. Tengo 3 meses, espéreme un momento, termino mi carrera profesional y cuando termine retomo mis 3 meses de embarazo y ahí sí tengo hijos. No crea esa mentira. El aborto es un homicidio, es acabar con la vida de otra persona. No crea ese cuento.
de que usted tiene derecho sobre su cuerpo y por ende usted puede matar un bebé que está en su vientre. Eso es mentira. Usted con su cuerpo puede hacer lo que quiera, pero no con la vida o con el cuerpo de otra persona. ¿De acuerdo? Esa es una guerra que se está dando hoy en día aún. Jesucristo dijo: el que recibe a uno de estos niños, me recibe a mí. Y quiero finalizar. Esto lo extraigo yo de un libro que estuve leyendo, y es una comparación entre el primer mandamiento y la gran comisión. El primer mandamiento a su derecha es el mandamiento que está en Génesis capítulo 1, versículo 28, que dice: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Esa es la bendición que Dios le da a la familia, la capacidad de tener hijos. Y la gran comisión está en Mateo capítulo 28, donde dice: por tanto, id a todas las naciones del mundo y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, más allá de las profundidades teológicas que ambas situaciones pueden tener, hay una compaginidad en estos asuntos. En el primer mandamiento, Dios dijo: fructificad y multiplicaos. Y en la gran comisión, ¿qué dijo? Vayan y hagan discípulos. Es una forma de multiplicarse en la iglesia, tanto teniendo hijos como haciendo discípulos. Así llevaremos a cabo la tarea de la iglesia. La segunda allí dice: llenad la tierra, en el mandamiento principal. Y en la gran comisión dice: vayan a todas las naciones de la tierra. Está diciendo exactamente lo mismo. Y finaliza diciendo allí: sojuzgadla o administrenla, enséñenles. En la gran comisión dice: enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. Con esto termino, mis amados, diciendo: tu familia es el instrumento que Dios ha puesto en tus manos para la predicación del evangelio, para servir juntos a Dios en armonía. Amén. Oremos.